En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. Dice así: En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios, y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz verdadera que alumbra a toda la humanidad. Venía a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre, por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Juan dio testimonio de él diciendo: Este es aquel a quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido un don en vez de otro, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía, te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Algunas veces se me han acercado a mí las mamás muy preocupadas porque sus hijos les han preguntado que quién hizo a Dios, y pues tenemos que decirles cómo es. A Dios nadie lo hizo, Él es eterno, Él es infinito, un solo Dios, tres personas distintas, así como un trébol. Es un solo trébol, tres hojitas diferentes. Cada uno de ellos tiene su función. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno mismo solo, consustancialmente. Pero ¿cómo puede ser posible que a Dios nadie lo haya hecho? Pues entonces, si a Dios lo hubiera hecho alguien, ese otro alguien sería más poderoso que Dios. Y después la pregunta, ¿y quién hizo a ese otro que hizo a Dios? Pues sería otro que fuera más poderoso
todavía. Así, no nos podemos ir hasta el infinito preguntándonos quién hizo a quién. Tiene que haber alguien absoluto, eterno, todopoderoso. Siempre ha existido, siempre existirá. Nadie podrá derrocarlo. Y nosotros le llamamos Dios. Sé que para nuestra mente tan pequeña es difícil de concebir eso, pero sí podemos entender que en la búsqueda de las causas, en la búsqueda del principio, no podemos irnos hasta el infinito. Podemos entenderlo con la fe, no con la razón, pero sí con la fe. Hoy, en este primer día del año, se nos presenta quién es el Eterno, quién es el que vino a nosotros. El Hijo de Dios se hace carne, por eso se le dice Hijo de Hombre. Veamos del versículo 1 al versículo 5 de este capítulo 1 de Juan. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este versículo viene a establecer lo que ya hemos mencionado. El Verbo, la palabra hecha carne, cuando decimos verbo, palabra, nos referimos al Hijo de Dios. Nos habla aquí de su eternidad. Ciertamente el Hijo de Dios se hace carne, se hace hombre. Y hablando de la carne, tiene un principio y un fin. Pero no por tener un fin en la carne, tiene un fin en su ser todopoderoso. Es como si hubiera utilizado Dios el cuerpo humano para estar un tiempo con nosotros. Y digo utilizando el cuerpo humano porque el cuerpo humano, al ser materia, tiende a crearse y después tiene que terminar su ciclo. Nuestra alma, cuando es creada por Dios, después cuando nuestro cuerpo ya termine, el alma seguirá estando, y ya sea ante la presencia de Dios o ya sea en el infierno. Pero aunque se destruya el cuerpo, no se podrá destruir el alma. El alma, después de que fue creada, es eterna, pero no Dios. Dios no tiene un principio. El Hijo de Dios utilizó un cuerpo humano. ¿Cuál era la finalidad? Enseñarnos el camino de la salvación. En el versículo 2 dice, Él estaba en el principio. Este versículo refuerza la idea de la comunión y la coexistencia de Jesucristo con Dios desde el principio. La relación entre el Padre y el Hijo es fundamental. El versículo 3, por medio de Él, es decir, por medio de Jesucristo, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Este versículo destaca la participación activa de Jesucristo en el acto de la creación. No solo es parte de la creación, sino que también es el agente principal a través del cual todas las cosas fueron creadas. Por eso enfatiza la importancia y la supremacía de Cristo en el orden divino. En el versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Aquí, la vida y la luz se presentan como atributos esenciales de nuestro Señor Jesucristo. La vida que Él ofrece va más allá de lo que es la vida física, la vida humana. Es una vida espiritual y a su vez viene a ser eterna. La luz simboliza la verdad, la revelación divina y la guía que Cristo brinda a la humanidad. Sin esa luz nos perdemos en la oscuridad. Si nosotros no buscamos esa luz, nos vamos a perder en el pecado. El versículo 5 dice, esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Este versículo es un recordatorio de la victoria de la luz sobre las tinieblas. Aunque el pecado y la oscuridad pueden parecer poderosos, la luz de Cristo siempre va a prevalecer. La presencia de Jesús trae esperanza. La presencia de Jesús nos trae la revelación. Jesús es la revelación en plenitud del mismo Padre. Quien lo ve a Él, ve también al Padre. Así se lo dará a conocer a uno de sus apóstoles, en este caso a Felipe. Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. El Hijo de Dios se hace hombre. Esa es nuestra celebración en tiempo de Navidad, que se dignó a hacerse humano, con un principio en lo humano y un fin también. Pasará hambre, pasará frío, pasará sed,
tendrá tristezas, porque se arropó con la carne. Arroparnos con la carne también es arroparnos con todas las necesidades. Él podía hacer cosas sobrenaturales, sí, pero no vino aquí a presumirnos su poder, vino a enseñarnos que siendo nosotros humanos, sí podemos alcanzar a Dios cumpliendo con su voluntad, como Él lo está haciendo aquí en esta tierra, viviendo como nosotros. Se me ocurre ahorita una idea, quizá a lo mejor muy tonta, y espero que no sea incluso una herejía. Imagínate que un señor tiene una fábrica. El señor le dice a sus empleados cómo tienen que realizar ese trabajo. Los empleados entienden una cosa, entienden otra, y al final no hacen las cosas como el dueño de la fábrica lo está pidiendo. El hijo sí lo sabe. Después, el mismo hijo va a los terrenos donde están los trabajadores de su padre y les dice, es que sí se puede, voy a hacerlo durante un periodo de tiempo. Miren, acompáñenme, esta es la manera. Hay que prepararse de esta manera, se va al desierto por 40 días, después hace oración, hace ayuno, y con eso también nos está enseñando cómo es que debemos nosotros prepararnos para después cargar con la cruz. Nos enseña cuáles deben de ser los comportamientos ante los diferentes tipos de personas que se va a ir encontrando en el camino. Nos enseña cómo debe ser la relación con Dios Padre, así como Él lo hace, que aunque esté muy cansado, busca esos momentos de oración. Nos enseña cómo debemos de comportarnos con los demás. Con su actitud dice, sí, se puede. Hay que ser compasivos, hay que ser misericordiosos, como Él lo llegó a hacer con aquella mujer que fue sorprendida en adulterio. Nos presenta la parábola del hijo pródigo. Así como el padre recibió al hijo, así también Él nos está abrazando. Él ha venido por los enfermos, Él ha venido por los pecadores, no por los justos, no por los sanos. Así es como debemos de comportarnos. Después en el versículo 6, hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Desde el principio se establece que Juan, llamado el Bautista, no es un hombre común. Ya se lo había anunciado el ángel Gabriel a su padre Zacarías, aunque él lo dudaba. ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Lo dirá también Zacarías en su momento. Juan el Bautista es un enviado por Dios. Tiene un propósito específico y también él se prepara, estando en el desierto, comiendo y viviendo de forma austera. Su misión es venir a preparar el camino, preparar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él vino como testigo para dar testimonio de la luz. Antes de que llegue nuestro Señor Jesucristo, ya estará Juan el Bautista, dándonos a conocer que sí se puede. Hoy pues se nos presenta que el Hijo de Dios, estando con su Padre, ha venido a nosotros. Y en este primer día del año lo debemos de tener presente. Nosotros al final de nuestros días vamos a llegar a un lugar, y ese lugar será el hogar de a quien estamos siguiendo. Si estamos siguiendo a Dios, llegaremos con Dios. Pero si estamos siguiendo al príncipe de las tinieblas, al que gobierna este mundo, llegaremos también al lugar donde Él vive, que es el lugar del tormento y del sufrimiento eterno. Sigamos al que es el principio, el alfa y el omega, al que es eterno desde siempre y al que nos promete la vida eterna junto a Él, siempre y cuando lo sigamos como lo hizo también Juan el Bautista. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré
tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino, y tu reino. Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio,